Hola. El motivo de este video es simplemente un parcial de historia y lo que vamos a hacer a continuación es mejor dicho, contestar las preguntas de la mejor manera posible y con dibujos chistosos, para no decir palabras feas. Y sí, dije vamos porque no estoy solo, porque también me acompaña mi amiga y compañera Lynn. Hola, Lynn. Hola, hola. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo esto. Yo soy Lynn. Y por motivos de practicidad, vamos a enumerar todas las preguntas y las preguntas estarán en la descripción. Así que tenemos libertad de ver cuál pregunta estamos y cuál es su respectiva respuesta. Sin más preámbulo, vamos a las preguntas. Después de su división en el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente experimentó un declive gradual en el siglo V. Sufrió invasiones bárbaras y finalmente en el año 476 después de Cristo, el emperador romano de Occidente fue depuesto por Odacro, un líder germánico. Las consecuencias en Europa Occidental tras la caída del Imperio Romano de Occidente fueron significativas en el comercio. Se vio afectado debido a la inestabilidad y la corrupción de las rutas comerciales seguras. La vida urbana también decayó, ya que muchas ciudades romanas fueron abandonadas o disminuyeron el tamaño en su población. Durante el siglo XIV, las murallas en las ciudades inglesas desempeñaron un papel crucial en la defensa y protección de la ciudad. Las murallas se construyeron para mantener afuera sus posibles invasores y proporcionar seguridad a los residentes. También servían como símbolo de estatus y de poder para la ciudad. Las murallas inglesas se diferenciaban a las de Europa continental debido a que las de Europa continental eran un poco más chaparritas. Estas porque tenían el fin de defender y proteger, mientras que las de Inglaterra tenían el fin de funcionar como aduanas, debido a que no tenían muchos conflictos bélicos, debido a que viven en una isla en Gran Bretaña. La principal razón de ser ciudades medievales era de servir como centros de comercio, gobierno y cultura. Estas ciudades eran lugares donde las personas se congregaban para intercambiar bienes y servicios, participar en bienes y políticas sociales y acceder a la educación y a la religión. Tanto en las ciudades de crecimiento orgánico como en las planeadas, los mercados eran comunes. Los mercados podían ser diarios, semanales o incluso anuales, y se establecían para facilitar el comercio y la venta de productos. En las ciudades planeadas a menudo se asignaba un espacio específico para el mercado, mientras que en las ciudades de crecimiento orgánico el mercado se desarrollaba de una forma más espontánea. Las plazas del mercado en las ciudades de Europa continental solían ser en espacios más abiertos en el centro de la ciudad y rodeados de edificios y estructuras importantes. En cambio, en Gran Bretaña, por otro lado, las plazas del mercado a menudo estaban ubicadas en un extremo de calle principal y no siempre eran espacios abiertos. El Imperio Romano se dividió en dos partes en el año 395 después de Cristo. Esto ocurrido durante el reinado del emperador Teodosio I, quien dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio, quien gobernó el Imperio Romano de Oriente, y Honorio, quien gobernó el Imperio Romano de Occidente. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica desempeñó un papel importante en la continuidad de la vida urbana en Europa Occidental. Las iglesias y catedrales se convirtieron en centros de la vida comunitaria, proporcionando no solo un lugar de culto, sino también servicios sociales y educativos. Las festividades y los rituales religiosos eran eventos fundamentales en la vida de las ciudades, atrayendo a los residentes y fomentando la cohesión social. El estatus de la ciudad en la Edad Media no se adquiría por el tamaño o la población de una aldea. Generalmente una aldea medieval adquiría el estatus de ciudad cuando obtiene ciertos privilegios y derechos otorgados por una autoridad feudal o monarca, como la concesión de una carta de la ciudad o la obtención de un sistema de gobierno autónomo.
Varios factores eran necesarios para que una ciudad medieval fuera considerada fuerte y vital. Estos incluían tener una ubicación estratégica para el comercio, contar con defensas sólidas como murallas y fortificaciones, una economía próspera respaldada por el comercio y la artesanía, acceso a recursos naturales y agua, así como instituciones religiosas y culturales que atraían a residentes y visitantes. Oxford y Cambridge han tenido una gran importancia en la historia urbana. Ambas ciudades se desarrollaron alrededor de sus universidades medievales, que se convirtieron en centros de aprendizaje de renombre mundial. Estas instituciones académicas atrajeron a estudiantes y académicos, generando un impacto significativo en el crecimiento y desarrollo de las ciudades circundantes. En el caso de Oxford, varios factores influyeron en su origen y desarrollo como ciudad. Uno de los principales factores fue la fundamentación de la Universidad de Oxford en el siglo XII, que atrajo a estudiantes y profesores y fomentó el crecimiento urbano. La ubicación favorable de Oxford, a orillas del río Támesis, también contribuyó en su importancia como centro comercial y de transporte. El crecimiento de la Universidad de Cambridge estuvo influenciado por varios factores. La ubicación geográfica de Cambridge en el este de Inglaterra, cerca de ciudades y rutas importantes comerciales fluviales, facilitó el comercio y la interacción cultural. Además, la fundación de colegios y la atracción de académicos y estudiantes contribuyeron al desarrollo de la universidad y al crecimiento de la misma. Las Bástides en Francia, Inglaterra y Gales compartían algunas características comunes. Estas eran ciudades unificadas y fortificadas que se establecieron en el periodo medieval. Las Bástides solían tener una forma geométrica regular con calles rectas que se cruzaban en un ángulo recto y estaban rodeadas por murallas defensivas. Las bastidas francesas y galesas se poblaban mediante la concesión de privilegios y la atracción de colonos. Los señores o autoridades locales ofrecían incentivos como extensiones de impuestos y tierras, para así atraer a nuevos residentes y promover el desarrollo de las ciudades. Estos colonos generalmente eran o agricultores, artesanos o comerciantes, que buscaban una oportunidad de establecerse en un lugar mejor. Los factores que sustentaron el crecimiento del imperio musulmán fueron bastantes. Algunos de los factores clave incluyen la expansión militar y la efectividad de los ejércitos musulmanes, la unidad religiosa y política bajo el Islam, la adopción de técnicas agrícolas avanzadas que permitieron un aumento de producción de alimento y la creación de rutas comerciales que promovieron el intercambio de bienes y conocimientos a la misma vez. Las figuras clave para la organización eclesiástica en la Edad Media incluían al Papa como la máxima autoridad de la Iglesia Católica, los obispos encargados de supervisar la diócesis y las catedrales, y los abades y monjes en los monasterios, quienes tenían un papel importante en la educación, la preservación de manuscritos y la influencia espiritual. Tras la muerte de Luis V, la dinastía real que se inició en Francia fue la dinastía capetiana. Hugo Capeto, conde de París, fue elegido rey de Francia en el año 987 después de Cristo y estableció la dinastía que gobernaría durante más de 800 años. Durante su reinado, Roberto el Piadoso, también conocido como Roberto II de Francia, promovió la paz y la estabilidad en el reino. Fomentó la justicia, promovió la reforma eclesiástica y fortaleció las instituciones monásticas. Se le atribuye la consolidación y expansión del poder real en Francia. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque fue un error de edición y ya luego no encontré el archivo correcto para reemplazar esa parte, pero era la pregunta 21, no la 3, es la 21. Las ciudades italianas ganaron independencia y autonomía durante la Alta Edad Media debido a su ubicación geográfica favorable y su activa participación en el comercio. Estas ciudades, como Florencia, Venecia y Génova, se convirtieron en centros de comercio prósperos y acumularon riqueza y poder, lo cual les permitió así obtener una mayor independencia política. La Liga Lombarda fue una alianza de ciudades italianas, principalmente en la región de Lombardía, que se formó en el siglo XII para proteger sus intereses y resistir la interferencia de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
El Papa apoyó a la Liga Lombarda en su lucha contra el poder imperial debido a un conflicto de intereses entre la Iglesia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Los emperadores del Sacro Imperio, como Federico Barbarroja, buscaban ejercer control sobre las ciudades italianas y la Iglesia, lo que llevó al Papa a respaldar a la Liga Lombarda en su resistencia contra esta interferencia. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares llevadas a cabo por los cristianos europeos entre los siglos XI y XIII, esto con el objetivo de recuperar Tierra Santa, especialmente Jerusalén. Las cruzadas surgieron como una respuesta a la llamada del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095, aunque hubo varias cruzadas a lo largo de los siglos. Las más conocidas son las cruzadas principales, que incluyeron la Primera Cruzada, en 1096 hasta 1099, y la Tercera Cruzada, de 1189 a 1192. El comercio a larga distancia adquirió gran importancia en los siglos XI a XV. Durante este periodo se produjo un resurgimiento económico en Europa conocido como el Renacimiento Comercial. Las ciudades comerciales se expandieron y se establecieron contactos comerciales con otras regiones, como el mundo islámico, el Mediterráneo oriental y Asia, a través de rutas como la Ruta de la Seda. Durante el periodo medieval, los tipos de barcos comerciales variaban según la región y la ruta comercial en la que se utilizaban. Algunos de los tipos comunes incluían los dromones y galeras en el Mediterráneo, los cogues y las carracas en el norte de Europa y los yunques en el lejano oriente. Estos barcos se adaptaban a las necesidades específicas de cada región y así ofrecían capacidad de carga y navegabilidad adecuadas para el comercio a larga distancia. La peregrinación tenía una gran importancia durante la Edad Media. Los peregrinos viajaban a lugares considerados sagrados como Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela, esto por razones religiosas. Sin embargo, las peregrinaciones no solo tenían un significado espiritual, sino que también podían fomentar el comercio, la interculturalidad y la difusión de conocimiento entre diferentes regiones. El término peste negra se refiere a la epidemia de la enfermedad conocida como peste bubónica que asoló Europa en el siglo XIV. El nombre se deriva de los síntomas físicos que presentaban las víctimas, como la aparición de bubones, lo cual vienen siendo inflamaciones de ganglios linfáticos, y la aparición de manchas negras en la piel. La enfermedad causada fue por la bacteria Yersinia pestis y se propagó a través de pulgas que vivían entre las ratas. La muy conocida Guerra de los 100 Años fue un conflicto prolongado entre Inglaterra y Francia, que tuvo lugar entre 1337 y 1453. El nombre es una convención historiográfica, ya que el conflicto no duró exactamente 100 años. La guerra se originó por diversas razones, incluyendo disputas territoriales, luchas dinásticas y tensiones económicas. Entre los acontecimientos destacados de la guerra se encuentran la batalla de Crécy, la captura de Calais y la figura legendaria de Juana de Arco. Mahoma fue el fundador de Islam y es considerado el último profeta según la tradición islámica. Nacido en la Meca, en la actual Arabia Saudita, alrededor del año 570 después de Cristo. Mahoma recibió revelaciones divinas a través del arcángel Gabriel y las recopiló en el libro sagrado del Islam, el Corán. Estas enseñanzas formaron la base de la nueva religión y condujeron a la expansión del Islam en la región y mucho más allá. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales que conectaba Europa con el lejano oriente. Recibió este nombre debido a la ruta principal, que involucraba el comercio de seda china. Sin embargo, la Ruta de la Seda también permitió el intercambio de otros bienes valiosos, como especias, seda, porcelana, papel, metales y conocimientos científicos y culturales. Esta ruta comercial jugó un papel fundamental en el intercambio cultural y económico entre diferentes civilizaciones a lo largo de la historia.